días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a ver integrales trigonométricas, es decir, integrales de funciones trigonométricas, ¿ya? El objetivo de la clase de hoy es aplicar y desarrollar métodos de integración por partes para integrales indefinidas. Vamos a ver algunos ejercicios de lo que nos quedó del aula anterior y resolveremos integrales de funciones trigonométricas con potencias en ceros, ya sea seno de x elevado a 5, etc. ¿Ya? Bien, vamos a hacer un repaso de la clase anterior y cálculo de la derivada de esta función. Ya cuando vimos diferencial, ¿cierto? Vimos el cálculo de la derivada de esta función, pero había un detalle ahí, entonces lo corregí. Si ustedes ven la clase, el PDF de esa clase, ahí está corregido. ¿Cómo se resuelve el cálculo de esta derivada? Ya esta es una función elevada a otra función. ¿Ya? Ambas dependen de x. Por lo tanto, nosotros habíamos demostrado una expresión general para poder resolver el diferencial o la derivada de una función, que era esta que está acá. ¿Ya? Entonces, nosotros, ¿cierto? Por medio del logaritmo natural, ¿cierto? Nosotros encontramos esta expresión, ¿cierto? U elevado a v, ¿cierto? Dos funciones, y su derivada es esta expresión. Entonces nos queda solamente reemplazar en este caso, y la derivada de esta función entonces es la base, ¿cierto? Elevada a la función, tal como está acá, por la derivada del exponente. En este caso la derivada del exponente es 1, ¿cierto? 1 por logaritmo natural de la base, logaritmo natural de x más 1, más v de x, que en este caso es x, sobre u, de la base, ¿cierto? Y la derivada de u. La derivada de lo que está abajo, en este caso, es 1, ¿cierto? Por 1. Nos quedaría esta expresión. Y ahí entonces estaría la derivada de la función anterior. Ya que ahí en el documento había un detalle, ¿cierto? Que tenía un -1, y eso es cuando el exponente es una constante, pero en este caso el exponente es una variable. ¿Ya? Entonces, ahí estaría el desarrollo. Bien simplificado, ¿cierto? Ahí ustedes si les pide, pueden ir formando esta fórmula y también llegar al mismo resultado. ¿Ya? Bien. Vamos también a realizar unos ejercicios de estimación de raíces, porque dentro de los que quedó de los listados, ¿cierto? Estaba la estimación de raíces por el método de diferenciales. Y usando diferenciales aproxime esta raíz cuadrada, raíz de 15,6. Bien, el método de diferenciales nos da esta formulita que nos dice que la función evaluado en un x más menos un delta x, ¿ya? Entonces aquí tengo un número más una pequeña variación de ese x, de ese número, va a ser igual a ¿qué? A f de x, ya la función evaluada en x, más menos, tal como dice acá, el diferencial de esa función. Es decir, la derivada de la función por ese de delta x o de x, ¿ya? Entonces, vamos a calcular esa raíz. Primer paso para hacer eso es encontrar entre qué raíces exacta está esa raíz. ¿Ya? En este caso, raíz 15,6 es menor que raíz 16, ¿cierto? Que tiene raíz exacta 4, y es mayor que raíz de 9. Esas son las raíces exactas más cercanas a esta raíz que debo calcular. Ya, lo mismo si se trabaja con raíz cúbica, también se encuentran las raíces exactas más cercanas. Ahora yo pregunto, ¿cuál es la raíz más cercana? ¿A raíz de 15,6? ¿A raíz de 9 o raíz de 16? Profesor, raíz de 16. Perfecto. La más cercana es la raíz de 16. Entonces, vamos a reescribir esta raíz de 15,6 como una raíz de un x, que yo sé que tiene raíz exacta, en este caso 16, menos 0,4. Este signo menos o más puede variar. Lo importante es que me dé, ¿cierto?, raíz de 15,6. ¿Ya? Si hubiera elegido raíz de 9, también hubiera resultado de este método, y sería raíz de
9 más la diferencia para llegar a 15,6, ¿ya? 6,6, ¿ya? Pero voy a hacer una aproximación menos exacta, ¿ya? Entre más cerca esté la raíz de lo que estoy calculando, más exacta va a ser la aproximación. Bien, ya tengo esta forma, si te das cuenta, tengo ahora la función que quería encontrar. La tengo como una función de un x, que en este caso mi x sería 16, menos en este caso un delta x o un diferencial de x, ¿cierto? Que sería 0,4. Ya, entonces tengo esa forma. Ahora, por definición, yo puedo reemplazar esto que está acá por esta expresión, esta formulita. Pero voy a identificar bien sus elementos. En este caso, eh, eh, está desordenado esto. Olvida lo que está acá abajo. Vamos a ver los elementos. F de x en este caso es raíz de 16, ¿cierto? F de x es raíz de 16, ¿sí? El x es 16, ¿cierto? El x es 16 y el delta x es 0,4. Perfecto. Ahí tenemos sus elementos encontrados. Ya tengo f de x, tengo mi de x, me faltaría encontrar la derivada de la función. La derivada de la función, bueno, vamos a tomarlo un x de forma general y la derivada de la función, estamos hablando de la raíz cuadrada. Esa sería mi función. La derivada de la raíz cuadrada, ¿cierto? Voy a expresar esa raíz cuadrada como elevado a un medio. Derivo eso y un medio queda multiplicando, un medio menos 1 me queda menos un medio, y eso nos quedaría, ¿cierto? De esta manera, ¿cierto? Como tiene exponente negativo, quedaría en el denominador como eh, eh, un medio sobre raíz cuadrada de x. Esa sería entonces la derivada de x. Ahora yo tengo todos los elementos, tengo f de x, la derivada de x y de x. Solamente reemplazo en f de x, pongo raíz de 16 menos la derivada de la función, en este caso es un medio raíz de x, pero x vale 16, estaría, por mi diferencial de x que es 0,4. ¿Ya? Reemplazo todos esos valores y nos queda entonces que raíz de 16 es 4, ¿cierto? Un medio por raíz de 16, raíz de 16 es 4, 4 por 2 es 8, ¿cierto? Y llegaría entonces a calcular este producto, ya que es 0,05, y 4 menos 0,05 es 3,95. Ahí entonces estaría nuestra aproximación de la raíz de 15,6, es 3,95. Esa sería la forma de poder aproximar raíces por métodos diferenciales. ¿Ya? Eso sería. ¿Ya? Recordemos que es una aproximación, no quiere decir que sea el método más exacto, pero es el método que podemos hacer con los conocimientos que hemos adquirido. ¿Ya? Bien, esa es una de las aplicaciones diferenciales que quería mostrarles. Además, vamos a resolver estos ejemplos. La clase anterior, por integración por parte, resolvimos el primer ejemplo. Vamos ahora a ver la resolución de estos dos ejercicios. ¿O no? Parece que no recuerdo. Bueno, lo vamos a ver igual este primer ejercicio. Y vemos que esta función, esta integral, ¿cierto? Vamos a elegir un u y un dv, ¿ya? Y en este caso el x va a ser u y dv, ¿cierto? Va a ser coseno de x de x. ¿Por qué elegimos en ese orden? Porque yo sé que si elijo u, después voy a calcular el diferencial de u, ¿cierto? Y el diferencial de x es 1, entonces ahí se nos simplifica bastante la expresión, ¿ya? Porque cuando yo derivo, le quito un grado. ¿Ya? ¿Y por qué elegí dv como coseno de x? Porque yo sé derivar e integrar esta función también fácilmente. ¿Ya? No hay ningún problema. Recuerda que lo que eliges como dv, después lo tienes que integrar. Así que eso es el, el punto bien importante para poder elegir. ¿Vale? Bien. Ok.
Entonces nos quedaría, ¿cierto?, esta expresión, y por la fórmula de integración por parte nos quedaría V, ¿cierto?, una vaca menos flaca vestida de uniforme. ¿En dónde? U es X, ¿cierto? dv es coseno de X, y entonces nos queda que el diferencial de U es de X, ¿cierto? Y integrando, ¿cierto?, nos queda que V es igual a la integral de coseno de X. Y eso, integral de coseno, es 0. ¿Ya? Bien. Reemplazando, aquí tenemos dos fórmulas, ¿cierto? 2.9 en 2.8. ¿Ya? Entonces yo tengo que una vaca, U por V, X por seno de X por seno de X, menos flaca, vestida en este caso, seno de X de uniforme, seno de X, más una mutante C. Bien, ahí entonces estaría mi reemplazo, me faltaría solamente calcular la integral de seno de X, pero eso ya sale directo. Entonces tengo que, la integral que me pedían es X seno de X menos la integral de seno es coseno. Menos coseno, ¿cierto? Menos coseno y menos por menos es más, y nos queda más coseno de X más C, ¿ya? El otro ejercicio, entonces, la integral de e a la x por seno de x, bueno, pueden elegirse, en este caso el orden tampoco afecta mucho, pueden hacerlo en diverso orden. Vamos a elegir e a la x por u y seno de x por dv. Y reemplazando en esta formulita nos quería una vaca menos flaca vestida de uniforme, y tenemos entonces que u es e exponencial de x y dv, ¿cierto?, es seno de x de x. Calculando sus respectivos diferenciales e integrando, el diferencial de u, ¿cierto?, es e a la x de x, ¿ya?, porque es invariante por derivadas, y integrando aquí el de v, nos queda que v es igual a la integral de seno de x, y la integral de seno de x es menos coseno de x. Entonces, reemplazando en esta fórmula, tengo que una vaca menos flaca, vestida de uniforme, nos quedaría de esta manera. Entonces tengo una vaca, e a la x por menos coseno de x, nos queda este término, menos flaca, vestida de uniforme. Nos quedaría e a la x coseno de x, como este era menos, por el menos de la fórmula nos queda un más. Si te das cuenta, aún no está terminado el ejercicio, ¿ya? Y nos quedó una expresión bien parecida a la original, ¿ya? E a la x coseno de x. Bien. Ahora, fíjate bien y observa que si nosotros resolvemos nuevamente, hay integración por partes, generalmente nos dan este tipo de ejercicio. Y si resolvemos nuevamente esta integral, ya en algún momento nos va a quedar una expresión parecida acá, y nos vamos a tener que integrar nuevamente, ¿cierto?, coseno, si hacemos, ¿cierto?, el mismo procedimiento, y nos va a quedar una forma de e a la x seno de x, ¿ya? Porque e a la x es invariante, no se nos va, y coseno, la integral o derivada variando entre seno y coseno, ¿cierto? Si tiramos nuevamente por parte, aquí vamos a tener una expresión e a la x seno de x, que es lo mismo que está acá. Entonces ahí lo que vamos a hacer es observar esto como una ecuación, esto que está restando va a quedar sumando de este lado, ¿cierto? Y se juntan y pasa dividiendo el denominador y nos queda el resultado. Eso es lo que pretendemos hacer para resolver este ejercicio. Vamos a resolver nuestra integral y entonces, ¿ya? De la x coseno de x, ¿ya? Bien, vamos a resolver eso igual por partes, ¿ya? Entonces yo tengo que elegir u, ya igualmente de la misma manera lo elegimos la vez anterior, y dv, ¿vale? Bien, entonces tengo que u es a la x, dv es coseno de x, calculo entonces el diferencial exactamente el mismo, y integrando dv nos queda v solito, ¿ya? Y eso es igual a la integral de coseno, que es 0, ¿ya? Y entonces una vaca, ¿cierto?, es a la x por seno de x, reemplazando nos queda
e a la x por seno de x. Eso es así. Menos flaca e a la x por seno de x de x, ¿ya? Aquí hay un pequeño detalle, ¿ya? Esto es un más, ¿ya? Ojo ahí. Bien. Entonces, reemplazando 2.15 en 2.12, es decir, esto que está acá, en nuestra i que encontramos que, bueno, en el ejercicio anterior, aquí tenemos el i es esto que está acá, reemplazando esta ecuación, este resultado del i, en el ejercicio anterior tenemos que, el ejercicio anterior nos decía la integral de e a la x seno de x, ya eso es el ejercicio original. Entonces, reemplazando, aquí tenemos, ¿cierto?, esta expresión, y eso, bueno, lo reemplazamos aquí bajo el signo, y este que estaba acá, menos e a la x seno de x, queda sumando este otro lado, nos quedan dos veces lo mismo, ¿ya? ¿Cierto? Y dos veces exactamente lo mismo asunto, y entonces ese 2 queda dividiendo, y nos queda dividiendo esta exponencial. Y ahí estaría nuestro resultado de la integral, ¿ya? Ahí estaría el resultado de la integral. Así es. Y fíjense que esta forma de integrar es bien común, ¿vale? A veces hay que integrar una vez por parte y ya está el resultado. A veces hay que integrar dos veces por parte y a veces incluso hay que integrar tres veces por parte para poder resolver un ejercicio, ¿ya? O más. ¿Ya? Es bien interesante. ¿Ya? Pero lo más común es hasta dos veces. ¿Ya? Bien. Ahí está el ejercicio entonces que había quedado y quedaría este otro ejercicio. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? El interior de esta expresión. Vamos a elegir entonces, vamos a volver un poquito. Ahí estaría así este ejercicio. Ojo con el tema del signo. Aquí hay este término es positivo, este término es positivo y ahí les va a dar, ¿cierto? Que este término sería negativo, el resultado. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Bien. Ok. Entonces tengo esta integral. Donde aquí, antes de resolver por interés por parte, vamos a hacer un pequeño arreglín. El arreglín es lo siguiente. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Lo explico enseguida. Vamos a descomponer este x cuadrado por x, por x por x, x cuadrado. Lo descomponemos así y elegimos x como u y dv toda esta expresión. ¿Por qué? Porque esto que yo tengo que integrar, si tengo un x en el numerador, yo puedo integrar esto fácilmente por sustitución. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si elijo esto después por sustitución, 1 más x cuadrado, y yo hago que eso vale un u, ¿cierto? Otro u, o un f, qué sé yo, ¿cierto? Integrando esta parte solamente, yo sé que la integral, o sea, la derivada del argumento, la derivada del x cuadrado, me aparece un x, que es justamente lo que está en el numerador. Y recordando que el principio de sustitución nos dice que si la derivada de un argumento nos da lo que está afuera, entonces es muy fácil integrar, ¿cierto?, ese tipo de expresiones. Y es por eso que descompusimos, ¿cierto?, para dejar solamente un x solita en el numerador. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver cómo nos quedaría eso. U va a ser x, de v va a ser esta fracción, función racional, y nuestro du entonces nos quedaría igual al diferencial de x, y la integral de esto lo vamos a calcular aparte, lo vamos a llamar i y lo calculamos aparte, ¿vale? Entonces yo tengo que el cálculo de esta integral está dada por, haciendo sustitución justamente u por 1 más x cuadrado,
generamos, ¿cierto?, que u es 1 más x cuadrado, y el diferencial de u es 2x de x, ¿correcto? Y también, ¿cierto?, x de x, ¿cierto?, que es lo que está en el numerador, ¿cierto?, va a ser igual al diferencial de u partido en 2. Listo, ya están, ¿cierto?, nuestras ecuaciones. Ahora reemplazamos la primera y tercera ecuación en la integral, ¿ya?, ¿cierto? Y nos queda que esta integral, la y, ¿cierto?, que estaba acá, va a ser igual a, bueno, x de x, todo eso va a ser de u partido en 2, ¿ya? Y acá el denominador nos quería u al cuadrado, ¿cierto? Porque esto era u al cuadrado. El 1 medio sale fuera de la integral, ¿ya? Y el denominador, ¿cierto?, podía escribirse en numerador con exponente negativo, ¿ya? Ya estamos solamente ordenando. Y esta integrarlo es muy fácil, muy simple, en donde le sumamos 1, menos 2 más 1 es menos 1, ¿cierto? Y ese menos 1 queda también dividiendo. Y nos quedaría esta expresión. U a la menos 1, ¿cierto? Y este menos 1 que está viendo queda como un signo multiplicando al término. Y así entonces nos quedaría que esta integral es igual a menos, ¿cierto?, un medio, ¿cierto?, como el útil exponente menos 1, quedaría en el denominador como positivo, y u vale 1 más x cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí está esa integral, está esa y, ¿ya? Esta es ahí. Entonces ahora lo vamos a reemplazar ya con el valor del resultado de esa integral. Bueno, tenemos esa integral entonces y vamos a reemplazarlo en nuestro ejercicio. Entonces ahora sí tengo este cálculo, esta integral, ¿ya? Y ahora sí puedo hacer mi integración por parte del ejercicio anterior. Nos quería entonces este ejercicio original que nos preguntaban y nos quedaría de esta manera. X por este término nos queda esta expresión, ¿ya? Esto es negativo por positivo, negativo, menos la integral, ¿cierto?, de esto por esto. Pero aquí hay un menos, así que menos por menos es más. Más la integral de este término por este término. Eso que está ahí, ¿ya? Bien. Ahora entonces quería resolver esto que está acá. Y eso, el 1 medio sale afuera y la integral de 1 sobre 1 más x cuadrado es arcotangente de x más c. Ya, eso, esa integral, ¿cierto? Mientras la vamos a dejar de tarea para que la puedan buscar y también ejercitar también cómo se resuelve esa integral, ¿ya? Y la podemos ver más adelante también con más detalle, ¿ya? Es una integral estándar, muchos la ocupan como fórmula, pero vamos a profundizar en eso. Es importante profundizar en eso y no darlo solamente por como fórmula, ¿vale? Entonces, como tarea, ¿cierto? Puedes observar cómo integrar, ¿cierto?, la integral de 1 sobre 1 más x cuadrado, ¿ya? Y ahí entonces está nuestra integral que estaba pedida. Ahí estaría nuestro resultado, ¿ya? Bien. Vamos a ver entonces el contenido de hoy, que son funciones trigonométricas, ¿ya? En este caso, ya vamos a ir aprendiendo cómo resolver este tipo de integrales, porque recuerda que el resultado de esta integral es una función trigonométrica, algo tangente, ¿ya? Entonces, vamos a ver unos métodos durante esta semana que nos van a permitir poder resolver este tipo de ejercicios, ¿ya? Bien. Vamos a revisar esta forma de funciones trigonométricas el día de hoy. En este caso vamos a llegar hoy día hasta cotangente de la enésima. Ya vamos a ver seno de la enésima, coseno de la enésima, tangente y cotangente. Y este producto de funciones vamos a verlo en la próxima clase, ¿ya? Así es que, para que no sea tan larga la clase, ¿ya? Y para que quede bien el contenido de hoy. Entonces, hemos visto y repasado integración por parte, y ahora vamos a ver este tipo de integración de funciones trigonométricas. La primera forma de integrar a la seno a la n de x, ese n exponente puede ser par y se usa esta ecuación que nos dice que seno al cuadrado de x es 1 menos coseno del doble del ángulo
sobre 2, ¿ya? O también se puede usar esta otra fórmula que dice que coseno al cuadrado de x es 1 más coseno del doble del ángulo sobre 2, ¿ya? O ambos, ¿ya? Entonces es importante abordar estas identidades trigonométricas que habíamos mencionado o se había mostrado al principio, ¿ya? Las primeras aulas, ¿ya? Entonces lo recordamos porque la vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, cada vez que yo vea un seno cuadrado, puedo reemplazar por esta expresión, o un coseno cuadrado por esta expresión, ¿ya? Si n es impar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a disminuir un grado a ese exponente para que sea par y trabajarlo con estas identidades, ¿ya? Es decir, si n, por ejemplo, vale seno a la n, entonces os va a quedar seno a la n menos 1 por seno. Eso es una identidad, ¿cierto? Que es para poder disminuir un grado del exponente y que nos quede par, por un seno de x, ¿ya? Y vamos a utilizar también esta identidad pitagórica, ¿cierto? Que nos dice que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1, ¿ya? Bien. Vamos a ver algunos ejemplos. Ya es importante ver los ejemplos, ¿cierto? Como mencionaban ahí. Vamos a ver un ejemplo. Ya, vamos a ver este ejemplo de seno elevado a 4 de 3x. ¿Ya? Bien, ¿cómo resolvemos eso? Vamos a recordar que seno elevado a 4 es lo mismo que seno al cuadrado por todo eso al cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué lo resolvemos así? Porque yo tengo una identidad que me permite trabajar entonces con seno al cuadrado. O tengo dos identidades de hecho, vamos a usar alguna de ellas. Y en este caso, la que vamos a usar va a ser la que acabamos de aprender, que seno al cuadrado de x es 1 menos coseno de 2x sobre 2. Y ojo aquí, indirectamente hemos hecho otra sustitución trigonométrica donde este 3x, para poder simplificar los cálculos, lo vamos a llamar x. Este 3x va a ser igual a x, pero no es el mismo x que está acá, va a ser un x' que está acá, ¿cierto? Y al final el resultado, ¿cierto? Lo vamos a reemplazar ese x por 3x y ahí me va a dar el resultado original de esto de esta acá, ¿vale? Entonces este 3x vamos a asumir que es un x, ¿cierto? Y al final lo vamos a arrastrar así hasta el final, y al final lo reemplazamos y ahí nos da el valor, ¿vale? Entonces, eso para simplificar los cálculos, ¿ya? Reemplazamos esta solución acá y bien. Esto, ¿qué nos queda? Nos queda, ¿cierto? Esto un medio puede salir del cuadrado, sale como un cuarto, sale afuera, ¿cierto? Y nos queda 1 menos coseno de 2x y todo eso al cuadrado. Bueno, resolvemos ese cuadrado binomio, nos queda el primer término al cuadrado es 1, menos el doble por primero por segundo, nos queda menos 2 por coseno de 2x, ahí está, más el segundo término al cuadrado, que es esta expresión que está acá. Ya, ahí solamente hemos resolvido el cuadrado de binomios y hemos sacado, ¿cierto? Un medio fuera de la integral. Como está el cuadrado, que haga un cuarto. Bien, ¿qué más? Justamente coseno cuadrado de esta expresión, yo lo puedo resolver por mi identidad que acabamos de ver, y fíjate la diferencia que es bastante sutil, ¿ya? Que en este caso seno al cuadrado queda en función de coseno, y coseno al cuadrado también queda en función de coseno, pero lo único que cambia es el tema de los signos, ¿ya? Cuando yo llevo de seno al cuadrado a esta identidad, aquí hay un menos. Cuando yo llevo coseno al cuadrado a esta identidad, acá hay un más. ¿Ya? Esa es la única diferencia, ¿ya? Ahora, el doble de 2x es 4x, ¿cierto? Ahí estaría. Bueno, ahora sí nos damos cuenta que tengo una constante y aquí también tengo una constante, porque esta fracción se puede separar como un medio más coseno de 4x partido en 2. O sea, ese es un medio más 1 que está acá, lo resolvemos aparte, ¿cierto? Y nos queda un medio más 1, nos quedan 3 medios. Y eso es lo que hicimos acá. De aquí solamente nos queda coseno de 4x sobre 2. ¿Ya? Bien, lo bueno es que nuestra integral se puede distribuir, ¿cierto? Y resolver esto por cada término, y eso es bastante más simple. Entonces nos queda la integral de 3 medios, nos queda 3 medios x, ¿cierto? Y 3 medios x por un cuarto, bueno, 3 por 1 es 3, y 4 por 2 son 8. 3 octavo x, ¿ya? La integral de coseno, sabemos que es seno, ¿ya? Entonces nos quedaría seno de 2x partido en 2, ¿cierto? Partido en 2,
porque estamos integrando y es lo inverso de la integral. O bien puedes hacerlo por sustitución, llamar este 2x como un u, ¿cierto? Y al final te das cuenta que al final la integral va a estar partida en 2, ¿ya? Y entonces ese 2 se simplifica con el 2 que estaba acá originalmente, y eso multiplicado por un cuarto nos queda esta expresión, ¿ya? Y la integral de coseno dijimos que era seno, entonces sería seno de 4x partido en 2 partido en 4, ¿cierto? Porque queda este 4 dividiendo. Y al final ese denominador lo multiplicamos por otro cuarto, que es el que está acá afuera. Ahí estaría. Bien, resolviendo todo eso, nos queda que nuestro resultado al final de esta integral va a ser esta expresión que está acá. Más una constante c, obviamente. Luego, ya cuando tengo resuelto mi ejercicio, que es el caso, reemplazamos esta x por un 3x, y ahí nos va a quedar en este caso 9x, 6x, 12x, ¿vale? Y ahí estaría el resultado final. Bien. Ok. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, entonces, ahí habían dos ejercicios, ya hemos resuelto uno, ya este otro va a quedar como tarea para que ustedes puedan resolver. Ya es importante que haya varios ejercicios para que resuelvan, ¿ya? Y en este caso sería de forma similar, solamente que seno a la quinta de x sería seno a la cuarta por seno, y eso de seno a la quinta, y ahí se trabaja de manera muy similar a esto que está acá, ¿ya? Y qué más, aparte de eso, bueno, eso ejercicio igual está en el apunte que está en ADECA, entonces ahí ustedes lo trabajan, y si tienen dudas pueden fijarse en el desarrollo que también está en el documento que les mandé, ¿ya? Bien, esta otra forma, entonces tengo integral de coseno a la enésima de x, y vamos a ver, si n es par, vamos a usar, ¿cierto?, que esta identidad pitagórica, ¿cierto? Perdón, esta identidad trigonométrica que nos dice seno cuadrado de x es 1 menos coseno al doble del ángulo sobre 2, o coseno cuadrado de x es 1 más coseno cuadrado de 2x sobre 2. Bien, si n es impar, vamos igualmente a disminuir un grado al, al, al coseno de n menos 1 por coseno de x acá y luego la identidad seno cuadrado más coseno cuadrado más 1, que es la identidad pitagórica, ¿ya? Bien, hay algunos ejercicios que ustedes van a ver que no están igual que el apunte. Ya he tenido que modificar porque el apunte tiene algunos errores, como por ejemplo estos pequeños errores que están acá, o errores de signo. Entonces, es importante que ustedes revisen los ejercicios, ¿ya? Porque he tenido que cambiar ejercicios, ¿cierto?, para que estén correctos, ¿ya? O sea, vamos a resolver algunos de estos ejemplos, ¿ya? Y en este caso vamos a elegir el que tiene exponente impar, ¿ya? Y tenemos que esta integral es coseno a la cuarta, ¿cierto?, por coseno 3x. Bien, y eso vamos a recordar entonces mi identidad pitagórica, ¿cierto? Y lo vamos a reemplazar. Se nos queda que coseno al cuadrado, y todo eso al cuadrado, bueno, pero coseno al cuadrado, ¿qué es? Coseno al cuadrado es 1 menos seno, ¿cierto? Al cuadrado. 1 menos seno al cuadrado, ¿cierto? Y todo eso al cuadrado. Entonces hacemos ese despeje de coseno elevado a 4, ¿cierto? Lo separamos como el cuadrado y el cuadrado, y coseno al cuadrado es 1 menos seno al cuadrado, ¿ya? Y por el coseno que estaba aquí afuera. Bien, resolvemos ese cuadrado de binomio. Nos queda 1 menos 2 veces, ¿cierto?, seno cuadrado, más seno al cuadrado y todo eso al cuadrado, ya de 3x, por coseno 3x. Bien, ahora bien podemos multiplicar. Este coseno de 3x multiplica 1, nos queda coseno de x, coseno de 3x por esto, nos queda esta expresión que está acá, y coseno por seno a la cuarta, nos queda esta expresión que está acá. Ahora, vamos a separar, ¿ya? Lo bueno es que la integral es distributiva, entonces yo puedo separar en varios términos,
y tengo que coseno de 3x, es una integral, ¿cierto? Menos esta otra integral, ¿cierto? Más esta otra integral. ¿Ya? Distributiva y se distribuye y así estudiamos cada caso particularmente. Esta integral sale directa, ¿cierto? Esta integral hay que hacer algo y esta también hay que hacer algo. ¿Ya? Bien. Pero en este tipo de ejercicio, no sé si hay alguna idea de cómo resolverlo, ¿ya? ¿Algún método o algo que ustedes quieran, ¿cierto? Profe, Diga. es que se puede hacer de otra forma, así como que en el segundo paso, el coseno de 3x, no, perdón, me equivoqué. Tipo ese, coseno de 3x, es ocuparlo como por método de sustitución. Sí, estimado. A ver, si hacemos eso, ¿cierto? Coseno de 3x es u, ¿cierto? La diferencial de u va a salir un seno. Déjame Seno pensar. de 3x Mm, por 3x o no. eh, pero igual tendríamos que ordenarlo, a ver. Porque se puede ya ocupar como u coseno de 3x. Ya, entonces después hay que derivar eso Sí, y ahí, eso ahí da conviene. seno de 3x por 3x, ¿no? Ahí O sea, por conviene, 3, perdón. sí, ahí conviene ocupar el seno común. O sea, todo esto común. 1 menos seno cuadrado de 3x como u, ¿ya? Que, sí, por eso, después, Sí. como u es coseno de 3x, em, No convendría hacerlo así, estimada. ¿Sabe por qué? Porque si usted deriva coseno 3x, jamás le va a dar un seno cuadrado, ¿ya? Entonces, pero lo elevo, por ejemplo, u al cuadrado, no, es que me perdí. no, pero entiendo su idea. La idea en este caso, lo más factible sería hacer, ¿cierto? Este término, este paréntesis como u, ¿cierto? Y el diferencial de u, bueno, esto se anula, ¿cierto? Nos quería, el diferencial de u nos quería menos 2 coseno 3x. ¿Ya? Entonces ese menos 2 puede pasar dividiendo al final a la integral y nos queda este término que está acá. También sería bastante más simple. Y No, sí, igual tengo otra idea. ¿ya? Es Hay muchas que, formas de resolverlo. ¿Ya? La verdad es que hay bastantes formas. ¿Ya? Dígame, lo escucho. ya, ocupar el coseno de 3x, el de arriba, Ujú, ese como u, ujú, ya, como para sustituirlo. sí. Ya, y la derivada de eso, no. Ay, no, pero es que me perdí. O sea, se me Ya, fue la idea. no se preocupe. Ya, No, no es, importa, es ya, importante su profe. aporte porque no hay solamente una forma de resolver este ejercicio, hay muchas formas de resolver este ejercicio. ¿Ya? Entonces, ahí uno elige el camino que más le acomode. ¿Ya? Y claramente esa Ujú. parte sería más rápido, sería harto más rápido que resolverlo así. ¿Ya? Pero pueden hacerlo del método que más le acomode. ¿Ya? Hay muchos métodos. ¿Ya? Entonces, desde este punto, vamos a hacer algo muy similar, ¿cierto? Claramente que se piensa menos, ¿cierto? Se piensa menos, aunque es más largo, pero no hay que, así no lo confundimos como la compañera, ¿ya? Pero cuando ustedes agarren más práctica, ustedes pueden llegar y reemplazar todo este paréntesis por U y le va a dar lo que está afuera y sale bastante más simple. Y entonces, harto más simple en realidad. Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo en principio, ¿ya? Sería, si yo reemplazo, por ejemplo, seno, ¿ya? El que está elevado a un exponente, lo vamos a reemplazar por U, ¿ya? Eh, U va a ser seno de 3x, ¿cierto? Igual que acá, U es igual a seno de 3x, ¿ya? ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría entonces, bueno, ya está el resultado ahí, listo, ¿cierto? Nos quedaría U al cuadrado por du, partido en 3, ¿cierto? Y aquí nos quedaría U elevado a 4 por du partido en 3 también, ¿cierto? Por el tema del ángulo que está dentro. Bueno, u al cuadrado de u partido en 3, eso ya es bastante simple, entonces nos quedaría u elevado a 5 partido en 5, ya, partido en 3, nos quedaría un 15 abajo, aquí nos quedaría u, la integral de esto sería la integral de u al cuadrado, eh, eh, sería más 1, ¿cierto? U elevado a 3 sobre 3, ¿cierto? Y partido entre 3 sería partido en 9. Y ahí nos quedan estos resultados, ¿ya? Puede hacerse esto de forma directa, ya ahí estaría el resultado de esta integral.
Ahora vamos a verlo paso a paso para evitar dudas, consultas, ¿cierto? Porque aquí nos saltamos algunos pasos. Y esta integral, vamos a verla en esta integral de la sustitución, ¿ya? Y esta quedaría de forma análoga, se resuelve de la misma manera, ¿ya? Entonces, tengo esta integral que está acá, ¿ya? Y vamos a hacer entonces u es igual a seno, ¿cierto? De 3x, y de u nos quedaría coseno de 3x por 3 de x, y ese 3 queda dividiendo, nos queda esa ecuación que está ahí abajo. Bien, reemplazamos entonces, nos quedaría u al cuadrado, y coseno de 3x de x es lo mismo que el diferencial de u partido en 3. Ese 1/3 quedaría fuera y nos quedaría esta integral, ¿ya? Integrar esto es bastante simple, nos quedaría entonces u al cubo sobre 3, ¿ya? Por menos 1/3, y eso es igual a, reemplazando u por seno de 3x, nos quedaría seno de 3 al cubo, ¿cierto? De 3x partido en 9 más c. Y justamente lo que tenemos acá. De forma análoga, entonces, se hace este ejercicio, ¿ya? Esta integral, ¿ya? Entonces, ahí es como llegamos a este resultado, ¿ya? Si te van en el apunte, va a haber un resultado diferente, hay un error ahí en el apunte, así que ojo, ¿ya? Así se resuelve, es importante. Y bien, eso es una forma, y como bien decía la compañera, hay varias formas de resolver esto, ¿cierto? Prueba, y te invito a que pruebes, ¿cierto? Que reemplaces todo este paréntesis por U, ¿ya? Todo esto paréntesis por U. Y ahí vas a ver que también sale el mismo resultado. Bien, entonces ese será como resolver una integral de una función trigonométrica o un exponente impar. Se le bajaba un grado, ¿cierto? Y luego uno empezaba a usar identidades trigonométricas. Profe, tengo otra duda. Sí, Es sí. que la otra derivada, o sea, las integrales por partes salían como funciones trigonométricas, entonces, ¿cómo voy a saber cuál ocupar por parte o por trigonométrica? Lo que ejercicio que hicimos al comienzo. Ujú. eh, Salía como cosas trigonométricas. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar cuál ocupar y cuál no? ¿Cuál? Buena pregunta, buena pregunta. Ya, ahora estamos solamente enseñando en esta clase de cuanto a las funciones trigonométricas, a resolver la integral de una función trigonométrica bajo cualquier exponente, ¿ya? Entonces, como ya aprendimos a usar la, la integral de una trigonométrica elevada a un exponente, entonces ya podríamos intercambiar, si lo hacemos por parte, ¿cierto? Si hay otra función acá, ¿cierto? Podríamos ya usar, ¿cierto? Esta expresión, coseno a la 5x de x por dx, como un dv, para después integrar, ¿ya? Para después integrar. Y, porque ya lo hicimos, pero es bastante largo, ¿ya? No es tan simple, pero se puede utilizar ahora, ¿ya? Anteriormente, antes de saber de cómo integrar el coseno elevado a 5 de 3x, lo más simple era poder intercambiar este coseno, ¿cierto? Por un U. ¿Por qué? Porque derivar una función trigonométrica puede ser más simple que integrarla, ¿ya? ¿Ya? Entonces, cuando uno integra por partes, ¿vale? Entonces, uno tiene un criterio para poder elegir, ¿ya? Lo que sea más fácil de integrar, yo lo voy a dejar como dv, ¿ya? Entonces, ese es mi criterio para poder hacer integración por partes. Ya vamos a volver un poco más atrás para poder ver ese ejercicio que hiciera la compañera. Por ejemplo, estos ejemplos. Bueno, aquí no hay. Bueno, aquí hay una integral, ¿cierto? Aquí están, por ejemplo, estos ejercicios, donde aquí hay integrales trigonométricas, ¿cierto? Hay un coseno de x, hay un seno de x, pero ahí no está elevado a n, y tampoco el ángulo tiene, el x está multiplicado por algo. Entonces, estas integrales de seno de x, de coseno de x, se saben, ¿ya? Se saben, ¿cierto? Son directas, ¿ya? Entonces, ahí yo puedo elegir
de acuerdo a la otra función. Ya como x me conviene bajarle un grado, entonces x va a ser u, porque después lo derivo, me queda un 1, ¿cierto? Y en este caso, acá el exponencial lo integra o lo deriva, me va a quedar, no va a cambiar. Entonces, ahí va a ser más largo, ¿cierto? Entonces, puedo usar, de la igual manera, puedo usar el u como seno o el de u como seno y nos va a dar lo mismo, ¿ya? Y en este caso, cuando tengo 1 más x cuadrado, bueno, ahí conviene, ¿cierto? El tema de componer esto para que la derivada del argumento me dé lo que está afuera, el x. Y esa integral que nos da arco tangente la vamos a ver la próxima clase, ¿vale? Ahí de una forma, no, en 2 clases más, ya esta semana sí, de forma más exhaustiva cómo abordar, ¿cierto? Ese tipo de integral, ¿ya? Bien, entonces hemos visto la función seno elevado a un exponente y la función coseno elevado a un exponente, en este caso impar, ¿ya? Bien. Vamos a ver la función tangente elevado a un exponente, ¿vale? Si n es par, vamos a usar esta identidad trigonométrica que nos dice 1 más tangente cuadrado es igual a secante cuadrado, ¿ya? ¿Ya? Y, por ejemplo, si el exponente n es par, pero es muy grande, ¿cierto? Entonces vamos a irlo disminuyendo hasta llegar a formar un tangente cuadrado, ¿ya? Entonces nos queda n menos 2, ¿cierto? Le bajamos 2 grados para que siga siendo par y por tangente cuadrado, ¿cierto? Ahí se mantiene el exponente enésimo, ¿ya? Y usamos esa identidad. Y si n es impar, bueno, igual vamos a usar esta identidad que es 1 más tangente cuadrado es igual a secante cuadrado. Y vamos a usar también la identidad para disminuir ese grado para que nos quede un exponente par. ¿Ya? Tangente a la n-1 por tangente. Y también si queremos disminuir más rápidamente el exponente impar, bueno, generamos este tangente cuadrado, para usar una identidad de esta que está acá, y todo eso elevado a. Entonces, si yo elevo esto al cuadrado, tengo que dividir esto partido en 2 para que se mantenga esta igualdad. Entonces nos queda al cuadrado y todo eso partido en 2 por tangente. Eso es para disminuir más rápidamente el exponente. Y que se transforme en un exponente par. Ahora, tenemos que, bueno, algunos ejemplos. Vamos a elegir uno de ellos. Vamos a elegir primero, ¿ya? ¿Cómo se resuelve este ejercicio? Bien. Vamos a dejarlo en forma par, entonces nos queda tangente cuadrado por tangente, ¿ya? Y eso, entonces, vamos a usar esta identidad, que la vimos recién arriba, nos queda que tangente del cuadrado es secante cuadrado menos 1, ¿cierto? Este más 1 queda restando, ¿cierto? Secante cuadrado menos 1 por tangente. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ese tangente multiplica el secante cuadrado, y el tangente multiplica el menos 1, y separamos en dos integrales. Ahora sucede algo bien, pero muy bien interesante. Y tenemos que, para la primera integral tenemos que, si reemplazamos el u por tangente de 5x, el diferencial de u nos sale un secante cuadrado. Recuerden que la derivada de tangente es secante cuadrado, ¿ya? Es una de las cosas que vimos al comienzo, ¿ya? Igual puedes hacerlo paso a paso para llegar a ese resultado. Entonces, aquí nos queda que de u partido en 5 es igual a secante cuadrado de 5x de x. Bien, entonces, reemplazando eso, entonces nos queda que u es tangente cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Y de u es secante cuadrado de x, ¿cierto? Y el 1/5 sale afuera. Entonces la primera integral la reemplazamos de esta manera y ya nos queda algo bien fácil de resolver. Y la otra la dejamos expresada así como está. No la vamos a tocar todavía, ¿ya? Resolviendo esa integral, nos quedaría que u al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Pero u vale tangente, por lo tanto sería tangente cuadrado sobre 2. Y 2 por 5 son 10. Ahí estaría, menos este resultado, ¿ya? Ahora vamos a abordar esta tangente, ¿ya? Y la vamos a llamar y, ¿ya? Porque no es tan simple, ¿ya?
Pero antes de pasar a esto, recordemos que es bien interesante la derivada de tangente secante cuadrado. Entonces, cuando yo tengo secante cuadrado y tangente, bueno, hago que u sea tangente y su derivada me va a salir secante cuadrado. Entonces, siempre cuando tengamos ejercicios de tangente elevado a enésima, recordémonos de esta propiedad, ¿ya? Si tengo un secante cuadrado con una tangente, recordemos que la derivada de tangente es secante cuadrado. Hacemos esto u y el de u va a tener el secante cuadrado. Si no tiene el secante cuadrado, uy, estamos más complicados porque tendríamos que abordarlo de otra manera, ¿ya? Pero recordemos eso. Entonces, tenemos que tangente al cubo de 5x es esto que ya calculamos menos este resultado que está acá. A esto le llamamos y vamos a desarrollar y. Entonces, y es igual a tangente 5x de x, ¿ya? ¿Y qué es tangente? Seno partido en coseno, ¿correcto? Correcto. Y bueno, entonces ahora vamos a usar una identidad trigonométrica y observa con atención lo siguiente. Si nosotros hacemos que coseno de 5x sea igual a u, el diferencial de eso nos va a dar un seno, ¿cierto? Entonces este menos 5 queda dividiendo y nos queda que seno de 5x de x, todo eso es igual a menos de u partido en 5. Entonces así se hace, claramente así se hace. Entonces nos queda el menos un quinto fuera de la integral, nos queda 1 partido en u que es coseno, ¿cierto? Ahí estaría. Y todo este seno de 5x de x, que es lo que está en el numerador, todo eso va a ser igual a de u. Y el 1 quinto sale afuera. Nos queda esta expresión y eso es mucho más fácil de resolver. Entonces tenemos que la integral de 1 sobre u es el logaritmo natural de u, ¿ya? Recordemos eso. Y nos quedaría entonces menos logaritmo natural de u sobre 5. ¿Ya? Y eso lo reemplazamos acá y ahí está nuestro resultado, ¿cierto? ¿Y u qué valía? U era el coseno de 5x. Entonces reemplazamos eso nuevamente y ahí tenemos entonces eso. Y reemplazando esto que está acá en lo anterior, entonces tengo que mi ejercicio es igual, ¿cierto?, a tangente al cuadrado de 5x sobre 10, que es lo que estaba acá, menos esto. Y menos por menos es más entonces el logaritmo natural de 5x sobre 5, más. Ahí estaría entonces ese resultado, ¿ya? No es tan simple, ¿ya? El otro resultado que quedó, ¿cierto?, la letra B, que quedó, ¿cierto?, ahí pendiente, es más simple, ¿ya? Para que lo puedan ir desarrollando, ¿ya? Entonces, así entonces está resuelto este ejercicio. Y por último, que vamos a ver hoy día, va a ser la integral de cotangente de la enésima. Si n es par, 1 más cotangente cuadrado de secante cuadrado, cosecante cuadrado, ¿ya? Es muy, pero muy similar a la identidad anteriormente vista, ¿ya? Entonces, antes decía 1 más tangente cuadrado es igual a secante cuadrado, ¿ya? Ahora no cambia los signos, es exactamente igual, pero con las funciones inversas multiplicativas. 1 más cotangente cuadrado es igual a cosecante cuadrado, ¿ya? Vamos a usar esa identidad. Y también esta otra identidad que en realidad es disminuir el grado a n, si es par, n menos 2, ¿cierto?, por cotangente cuadrado. Se mantiene la igualdad. Y si n es impar, bueno, vamos a usar la misma identidad que está arriba, 1 más cotangente cuadrado es igual a cosecante cuadrado, y le vamos a disminuir también a ese exponente par un exponente, ¿cierto?, y lo multiplicamos por cotangente. O también si lo queremos disminuir más rápidamente, nos quedaría esta expresión. Bien, entonces, vamos a ver aquí dos ejemplos. Vamos a desarrollar en este caso el primero. Y bueno, esto es cotangente a la cuarta, lo mismo que cotangente cuadrado por cotangente cuadrado, ¿cierto? Y aplicamos, ¿cierto?, esta identidad. En la primera, ¿cierto?, cotangente cuadrado es lo mismo que cosecante cuadrado, y este 1 que está acá pasa restando, menos 1. Bien, entonces multiplico, término a término, ¿cierto? Cosecante por cotangente, ahí está, y cotangente por menos 1, menos 1. Separado en dos integrales, y igual sucede algo muy similar a lo que sucedía con tangente, ya que si yo uso a cotangente como u, ya el diferencial de u, ¿cierto?, es menos cosecante cuadrado. Entonces, la derivada de cotangente es menos cosecante cuadrado. Antes era muy similar, la derivada de tangente era secante, ¿cierto? Ahora cambia el signo, ¿ya? Entonces
eran muy similares. Recuerde que son inversas multiplicativas, así que se parecen sus derivadas. Bueno, ahí está de u entonces. Se queda dividiendo, va a salir menos un cuarto al final. Entonces esto nos quedaría u al cuadrado, ¿cierto? Y toda esta expresión va a ser de u. Entonces nos quería al final que integrar una expresión que sería la integral de u al cuadrado. Y eso es u al cubo sobre 3, ¿cierto? Y el 3 está dividiendo también el 4. 3 por 4 son 12, nos quedaría entonces a este resultado. ¿Ya? Este resultado. ¿Ya? ¿Y cómo resolvemos esto en este caso? Porque aquí no tengo un cosecante cuadrado, ¿cierto? Entonces, esto podemos aplicar también esta identidad. Cotangente cuadrado es esta expresión. Y ahora el mismo principio, ¿ya? Bueno, esto ya está listo, la primera parte por sustitución. Ahora observa algo bien interesante, muy interesante. Si yo sé que la derivada de cotangente es cosecante cuadrado, ¿ya? Sabemos que la integral es una antiderivada, entonces yo tengo que la integral de cosecante cuadrado es cotangente. ¿Ya? Cambia el signo, sí, con eso. Ahí está, bueno. La integral de cosecante es cotangente. Entonces aquí yo separo en dos integrales, ¿cierto? Y tengo que la integral de cosecante es cotangente. Cotangente, ¿cierto? Y este 4 sale por el argumento, ¿cierto? Si tengo un 4 en un ángulo, eso queda dividiendo al final. Cotangente, ¿cierto? Menos cotangente, menos por menos es más. Cotangente 4x sobre 4. Y menos por menos es más. La integral de 1 es x. ¿Ya? Más. Ahí estaría mi resultado de ese ejercicio. ¿Ya? Entonces, bueno, es importante ir viendo que pueden utilizar, ¿cierto? El concepto de función inversa. La inversa de... Si la derivada de cotangente es menos cosecante cuadrado, la integral de esto también se aplica hacia el otro lado, ¿eh? En el otro sentido. Bien, y eso ha sido lo que hemos visto hoy día. Vamos a hacer un resumen y conclusiones. Hemos visto derivadas especiales, ya aplicación de la diferencial, nuestro primer ejercicio, ¿cierto? Hay funciones raras de derivar, ¿cierto? Como logarítmica, etc. Se pueden resolver de esa manera, o funciones exponenciales también. Hemos repasado un poco de integración por partes, ¿ya? ¿Cierto? Es importante recordar que este método es muy útil, ¿ya? Se utiliza bastante. Y también hemos resolvido integrales trigonométricas elevadas a un exponente. ¿Ya? Eso es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Hay alguna consulta o duda? ¿Ya? Eso es entonces lo que hemos visto. Profe, yo tengo otra duda. Sí. En el formativo